¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Patricio, este canal se llama Química y algo más y hablamos temas de matemática, física, química orgánica. Así que bueno, el tema de hoy tiene que ver con matemática, vamos a hablar de los números complejos, ¿sí? No se pierdan este tutorial porque les voy a explicar muy pero muy bien en forma detallada cómo tienen que hacer para pasar un número complejo que tiene, recuerden, una parte real y una parte imaginaria, de la forma binómica a la forma polar. Así que bueno, vamos al grano. Bien, ustedes saben que los complejos tienen como símbolo la letra Z mayúscula. Entonces tenemos Z igual a más BI. ¿Qué es A? A es la componente real, por ejemplo 3. Y B es el valor de la componente imaginaria. ¿Sí? Puede ser un número negativo, positivo, 5, 7, no interesa. Acompañado de la letra I, latina minúscula. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto, en este cuadro, yo les explico. Ustedes tienen los ejes cartesianos, X e Y. Y el A, como yo les decía, va en el eje de las X. ¿Sí? Y el B va en el eje vertical, el eje de la Y. Si ustedes, esto es para graficar obviamente, en los ejes cartesianos se llama. Si ustedes proyectan, tanto A como B, se cruzan. Entonces tienen que unir el origen de coordenadas con el cruce entre A y B. Y ahí queda graficado un vector. En este caso está con la flecha roja. Ese es el vector ρ, la letra griega ρ, esa que ven ahí. ¿Sí? Bien, entonces un complejo puede estar definido por la forma binómica, que es A más BI, o por la forma polar. Polar es cuando ya la definimos con un vector, es decir, para llegar a este punto podemos llegar también no solamente por A y por B, sino que por el vector ρ y un ángulo alfa, porque no es lo mismo un ángulo de 20 grados que 30 grados, es decir, ρ estaría orientado en otras direcciones. Cuando ustedes definen el ρ, que es la longitud de ese vector, el módulo, y el ángulo alfa, que a veces le pueden llamar tita, no interesa, beta, ya definen también ese punto que es el número complejo ubicado con exactitud ya en los ejes cartesianos. Entonces, recordemos, está la forma binómica, también está la forma cartesiana, que aquí no la puse porque no es tan común, es cuando tienen los dos valores A y B separados por un punto y coma. La forma polar, y también está la forma trigonométrica, pero prácticamente es la forma polar con un pequeño cambio. Bien, ¿cómo hacemos? ¿Qué relación existe entre este vector ρ? ¿Cómo hallamos ρ? Porque si a nosotros nos dan A y B, podemos graficarlo y podemos medir la longitud si trabajamos con una escala, pero analíticamente, ¿cómo calculamos? Teniendo A y B usamos la relación pitagórica. ¿Por qué? Porque acá nos queda un triángulo rectángulo entre ρ, ¿sí? Y el valor de A, nos queda un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, entonces recuerden, no vamos a ahondar mucho en el tema, Pitágoras define que hay una relación entre la hipotenusa, que es, en este caso la hipotenusa es el vector ρ, y los catetos, que son A y el vertical B. Por lo tanto, teniendo A y B, podemos calcular ρ. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y también existe una relación entre los valores de A y B con los ángulos. Por ejemplo, A va a ser ρ por coseno de alfa y B, que es el vertical, va a ser ρ por el seno de alfa. Todo esto es trigonométrico también. Y entre B y A hay una relación. Si uno divide B y A, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, tenemos la tangente del ángulo. Trigonometría pura, amigos. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Qué pasa si me dan A que vale 4 y B que vale 3? Aplicamos el teorema de Pitágoras, nos quedaría 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9. 16 más 9 es 25. Hacen los cuadrados, hacen la suma y a lo último aplican la raíz. Raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto el módulo ρ vale 5. Esto no es ni siquiera necesario graficarlo. Teniendo A y B podemos sacar ρ. Pero bueno, es bueno hacer el gráfico para ubicarte, ¿sí? Bien, ¿cuánto vale el ángulo? Tangente de alfa es B sobre A, es decir, cateto opuesto que es 3 sobre cateto adyacente que es 4.
3 sobre 4 son 3 cuartos, es 0,75. ¿Cómo calculamos la tangente? Es decir, la tangente es 0,75, pero yo quiero el ángulo, no la tangente. La tangente pasa a la derecha como arco tangente, como función inversa, para despejar alfa. Alfa es igual a arco tangente de ese valor y nos da 36 grados 52 minutos 11 segundos. Eso se saca con la calculadora, amigos. Apretan el Shift. Pueden poner Shift Tag o Shift Tangente 0,75 igual. Y automáticamente les va a dar el valor del ángulo. ¿Cómo expresan este complejo en forma polar? Ponen z igual a ρ, que es 5, punto y coma, alfa, que es el valor de alfa. Entre paréntesis. Esta es la forma de expresar el complejo en forma polar, poniendo el módulo y el ángulo, separado por punto y coma, ¿sí? Otro punto importante que les quiero recalcar, explicar, que nosotros en los ejes cartesianos tenemos 4 cuadrantes. Este es el orden: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Como verán, el sentido es antihorario. Este es el orden, no le pongan 1 y 2 a cualquiera. 1 es el que está arriba a la derecha, 2 arriba a la izquierda, 3 abajo a la izquierda y 4 abajo a la derecha. ¿Qué pasa? El ρ me puede caer en el segundo cuadrante, porque el ejemplo que yo les di cayó en el primer cuadrante, porque ahí eran positivos, ¿sí? Están a la derecha y arriba. Pero fíjense que si yo hago los ejes cartesianos, x puede ser positivo a la derecha, negativo a la izquierda, y también positivo arriba, negativo abajo. Entonces, ¿el ρ me puede caer en el segundo? Sí, en el tercero o en el cuarto. Si cae en el segundo, tengan en cuenta esto: cuando ustedes hagan el alfa, capaz les da en la calculadora menos 20. No se hagan problema. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense que el A está sobre el eje X negativo y el B está sobre el eje Y positivo. Entonces, claro, les va a dar un valor negativo y la calculadora les puede decir menos 20, no sé. Entonces, el verdadero ángulo de alfa es desde el semieje positivo de las X, esto que ven en negro, hasta que toque el ρ. Ese es el ángulo. Lo que está en verde es lo que les puede medir ustedes la calculadora. Vamos a llamarlo X porque no confundan con el eje X. X es un valor que no conocemos. En este caso, el verdadero alfa va a ser 180 menos X, porque 180 es toda la media vuelta. Si a esa media vuelta le restan la parte verde, les da la parte negra, que es el alfa. Así que si la calculadora le dice menos 20, les va a quedar 180 menos 20, 160. Si le dice menos 40, es 180 menos 40, 140. Y así sucesivamente. Ya viene incorporado el menos, ¿sí? No hagan menos con menos porque le va a dar más. Directamente es 180 con el valor de negativo, ¿sí? 180 menos ese ángulo y les da el valor de alfa. Ahí les puse la fórmula para el segundo cuadrante. El verdadero alfa es 180 menos el valor que le den. Lo mismo pasa en el tercer cuadrante. Acá sería 180 más, porque para tocar el vector ρ, arrancamos el semieje positivo, hacemos media vuelta y un poco más. Así que a 180 le sumamos ese poco más que está en verde. Y a 360, si cae en el cuarto cuadrante, va a ser toda la vuelta completa menos la cantidad que está en verde, que es X, ¿sí? X para generalizar, obviamente. Así que tengan en cuenta eso, porque a la hora de informar, a lo último, ustedes tienen que poner el verdadero alfa, ¿sí? Según, dependiendo en qué cuadrante haya caído. No se hagan problema, vemos un ejemplo más. Este cae en el segundo cuadrante. ¿Por qué? A es menos 5. Si es menos 5 es desde el 0 a la izquierda, menos 5. B es 4. Positivo, para arriba. Fíjense, se cruzan A y B y el vector me queda, obviamente, en el segundo cuadrante. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos, la tangente de alfa nos va a dar B sobre A, que es 4 sobre menos 5, ¿sí? Me da menos 0,8. Entonces yo hago shift tangente o arco tangente de menos 0,8, fíjense, me queda menos 38 grados, 39 minutos, 35 segundos. Menos. Entonces, el alfa, ¿cómo hacíamos? Es 180 menos ese valor, ¿sí? Para el segundo cuadrante.
Por eso puse 180 menos, ya está el menos, no hace falta que lo pongan de nuevo. Esa cantidad, y fíjense, me da 141 grados 20 minutos. Está bien, es la parte roja en este caso. Arranco del semieje positivo de las X hasta tocar el vector. ¿Está bien? No es la parte verde. ¿Ustedes cómo se dan cuenta si esto está bien o está mal? Apliquen la coherencia. Si yo no sé el valor exacto, obviamente si ustedes siguen la línea en rojo hasta tocarlo, ustedes hacen 90, pasan, hasta el primer cuadrante es 90, va a ser un poco más de 90, pero tiene que ser menos de 180, porque yo no llego a 180 en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, que nos dé 141 grados 20 minutos es un número mayor que 90 y menor que 180. ¿Es coherente? Es coherente. Y a esa coherencia le agregamos toda la exactitud posible y ya está. Así que el ρ, ¿cuánto nos va a dar? ¿Sí? Bueno, acá, discúlpenme, no terminé, pero si ustedes hacen la cuenta del ρ, nos queda menos 5 al cuadrado, 25 más 16 es raíz cuadrada de 41, porque menos al cuadrado es más, ojo, menos al cuadrado es más, así que acá no hay problema. El ρ siempre les va a dar positivo, porque un negativo al cuadrado es positivo. Así que 25 más 16 es 41, raíz 41. El ρ es raíz cuadrada de 41, lo pueden dejar expresado, no hace falta que sea con coma porque es un número irracional. Y al lado ponen, después del punto y coma, el valor del ángulo. Este z es el valor final, la respuesta final del número complejo en forma polar. Bueno amigos, espero que les haya quedado claro este video. ¿Por qué lo subí? Porque hay muchos problemas con este tema, no saben los alumnos cómo manejar la forma polar, la forma binómica. Así que después les voy a dar más ejemplos seguramente a la inversa. Podemos hacer más ejemplos con al revés, es decir, polar a binómica. Les mando un gran abrazo. Visiten mi sitio, es www.quimicayalgomás.com. Así que dejen sus comentarios, suscríbanse, es un placer recibirlos. El canal ya pasó los 9.000 suscriptores, así que estoy más que feliz. Bueno, un gran abrazo y éxitos en los exámenes. Hasta pronto.